El Evangelio de hoy está tomado del libro de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 2 al 8. El primer día, después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba cerrada. La entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró al sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con el que había sido cubierto la cabeza no se había caído como con los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, al que había llegado primero, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta la escena más grande de la humanidad, la resurrección de nuestro Salvador, y también nos presenta la segunda escena del discípulo a quien Jesús más amaba, Juan el Evangelista, al que celebramos ahora, ese discípulo a quien Jesús le confía lo más grande para nuestra humanidad. Siempre en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 26, nos narra la historia que dice que junto al pie de la cruz estaba la madre de Jesús y el discípulo a quien Jesús más amaba, y estando allí le dice: madre, ahí tienes a tu hijo. Y le dice: hijo, ahí tienes a su madre. Y el discípulo se lleva a su casa lo más grande, el tesoro más grande, que es nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Qué grande es el amor de Dios, el amor de Jesús para con su Hijo, aquel que estuvo sintiendo, aquel que estuvo junto a Jesús en la última cena. Ese discípulo también estaba reunido en aquel día cuando estaban encerrados esperando la resurrección de nuestro Señor. Pero hoy, hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros nos sentimos amados como Juan? Y tenemos que sentirnos amados porque buscamos el reino de Dios. Y Juan buscaba al Señor. Lo buscaba tanto que dice que llegó primero, pero dice que no entró porque esperó que llegara primero Pedro. Hay algo que nosotros tenemos que entender en este evangelio que hoy hemos leído: aprender a respetar a nuestras autoridades. Aunque no nos guste, aunque no nos parezca, tenemos que aprender a escuchar a aquellos que nos mandan. Como dice un dicho, el que manda no se equivoca. Tenemos nosotros que aprender
a saber escuchar a aquellas autoridades, como Juan dice que esperó, aunque tenía la fuerza, aunque tenía todas las ganas, pero dice que primero esperó que llegara Pedro al sepulcro. Y dice que cuando entró Pedro, seguidamente entró él al sepulcro. Y cuando entró, vieron que los lienzos estaban sueltos. Ya no estaba, había resucitado. Y cuando vio eso, vio y creyó. A pesar de que Juan había escuchado, porque Juan, si nosotros hacemos memoria, Juan era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando fue bautizado el Señor, dice que Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y dice que al oír esto, Juan deja a Juan el Bautista y se va detrás del Maestro, de Jesús. Entonces nosotros, mis hermanos, hemos dejado muchas cosas por ir detrás del Maestro, aquel que quita el pecado del mundo. Pero muchas veces, al igual que Juan, hemos dudamos de su palabra, dudamos de su poder. Pero hoy el Señor nos presenta que Juan vio y creyó. Y a pesar de que era amado por Jesús, y nosotros, hermanos, a veces no nos sentimos amados por Jesús, hoy, este día, tenemos que sentirnos amados de ese Rey, de ese Señor que viene a darnos vida, y como en su palabra nos da vida y en abundancia. Que hoy, este día, hermanos, todos aquellos que no se han sentido amados se sientan amados como Juan, porque nosotros somos como Juan, mis hermanos. Tenemos que sentirnos queridos y abrazados por el amor eterno de Dios. Que hoy el Señor nos regale, al igual que Juan Evangelista, la gracia de ir corriendo al encuentro, como dice al inicio de la palabra, el primer día de la semana. El primer día de la semana, mis hermanos, era domingo. Entonces nosotros, al igual que Juan, corramos temprano el día domingo al encuentro con el Señor, y allí donde está el Cordero de Dios, allí corramos y nos sintamos amados. Hay algo que quisiera que nosotros nos sintiéramos dichosos de correr al sepulcro del Señor, pero correr a su santa iglesia. Escuchaba una reflexión y decía que quizás Pedro tenía la fuerza y hubiera podido llegar más rápido, pero Juan no era tanto que era más joven, sino que el amor que sentía por él lo hizo llegar más luego. Que igual nosotros, el amor del Señor nos haga llegar primero al encuentro con Él. Paz y bien. Madre, con el tiempo he comprendido que aunque hayan muchos discípulos de tu Hijo, solo los que te reciben a ti, en su vida, en su corazón, en su casa, como el discípulo Juan, solo esos, Madre, se transforman en discípulos amados. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. El discípulo amado descansa en el pecho de Jesús, goza de su intimidad, escucha sus latidos. El discípulo amado está junto a la cruz, no abandona a tu Hijo.
no abandona a tu Hijo en los tiempos de prueba. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. El discípulo amado corre a tu sepulcro. Le bastan pocos signos para reconocerte. El discípulo amado te reconoce por madre suya, te recibe en su casa, vive junto a ti. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. Madre, te recibo en mi casa. Madre, yo te acojo en mi vida. Madre, te recibo en mi casa. Soy tu hijo. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa.